buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel. El día de hoy tenemos un tema importantísimo, un tema que afecta a toda la población de este país, así es que si conoce gente, por favor dígales que vean este programa, les va a interesar. Vamos a hablar de sucesiones y testamentos. Vamos a tumbar mitos, muchos mitos que existen alrededor de esto. Vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de la importancia de ello. Como es costumbre en este programa, vamos a regalar 4 suscripciones a la revista, a la mejor revista de fiscal que existe, la revista de Consultorio Fiscal, editada por esta casa de estudios, por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 2 a las personas que nos llamen y contesten la pregunta que en su momento haremos y que la contesten correctamente, 2 por redes y 2 por vía telefónica. También quiero invitarlos para que estén pendientes de un programa de radio especial que tendremos el próximo día 18 de septiembre para conmemorar los 37 años al aire del programa de radio de Consultorio Fiscal. Y antes de empezar con este programa y presentar a nuestro panel de invitados, que está de lujo, vamos a una pequeña pausa y comenzamos con el tema. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Qué es la sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento. En este caso, se debe de ir con un notario para que se encargue de buscar el testamento y realizar los trámites necesarios para la transmisión de los bienes. Sucesión intestamentaria. Es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamento. Esto podría ir en contra de la voluntad del difunto. Se debe acudir con un notario. Si los posibles herederos son mayores de edad y todos están de acuerdo, el notario se encargará de llevar el procedimiento. Si los posibles herederos no son mayores de edad y no están de acuerdo, deberán de llevar el proceso ante un juez familiar competente. Cuentas Claras. Hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa con todos tus bienes y tus posesiones cuando se pasa una mejor vida? ¿Te gustaría tener más en claro cómo se organizan las cosas antes o después de que alguien fallezca? ¿O simplemente tú como yo estás cansado de las interminables discusiones por los terrenos de la abuela y quieres ponerle fin a este tema? Quédate y vamos a consultarlo. Una vez que una persona fallece, esta debe de dejar un documento en el cual queden explicados todos sus deseos. A este documento se le llama sucesión testamentaria. Para que este documento cumpla su función, tiene que ser llevado con un notario, el cual se encargará de buscar el testamento, llevar los trámites pertinentes y hacer que todos los deseos de la persona difunta se cumplan. Pero bueno, también existen otros casos en los que las personas que fallecen no dejan explícitamente qué es lo que querían para después de su muerte. A estos casos se le llama sucesión no testamentaria. Pueden pasar 2 cosas si esto ocurre. La primera y la más pacífica es que si todos los herederos son mayores de edad y se ponen de acuerdo y dividen las partes de manera que nadie tenga problemas, simplemente se lleva el proceso a cabo. Y el otro caso es que si no existe un acuerdo o una mayoría de edad o se quieren pelear por los terrenos, pues se tenga que llevar el caso con un juez familiar, que es lo más común. Por eso, para evitar esas interminables peleas, cheque el capítulo completo en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook y en YouTube como FCA UNAM Oficial y también aparecemos en YouTube como Mirador Universitario. Regresamos después de esta pausa y como comenté antes de ella, tengo un panel de lujo el día de hoy
para comentar un tema importantísimo. Está con nosotros el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre. Pablo, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, querido Salvador. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Iberoamericana, especialista en fiscal por la 3 veces H Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Maravilloso. Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y miembro de su Comité de Investigación Fiscal, miembro activo de la Cámara de Comercio de México, de la Cámara de Comercio de Canadá y del Club Rotario de la Ciudad de México, socio de la firma Limón Mestre SC, se dedica a la planificación de impuestos y estructuración de inversiones para empresas multinacionales, cuenta con diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM, Claro. y por la Universidad de Harvard, y es integrante del comité de la Comisión Fiscal de la Cámara Española. Gracias, querido. Es un pequeño resumen, porque si me sigo se acaba el programa. Encantado. Lo más importante es que todo me ha sido prestado y lo doy para los demás. Así es, así es. Y también del Colegio de Notarios nos acompaña como su representante el licenciado en Derecho Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho. Felipe, gracias por acompañarnos el día de hoy. Salvador, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Como ven, tenemos un panel de lujo, Colegio de Contadores, Colegio de Notarios, estamos muy bien apapachados el día de hoy. Él es el titular de la Notaría 185 de la Ciudad de México, licenciado en Derecho y en Economía por el ITAM. Ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM, en el TEC de Monterrey, y mejor ahí me paro porque si no también me llevo al programa, y es compilador y coautor del libro Derecho Inmobiliario, temas selectos y perspectivas del sector. Gracias a ambos por acompañarme el día de hoy. Un gusto. Y si les parece, me gustaría empezar contigo, Felipe, y preguntarte, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tengamos un testamento? Hijo, excelente pregunta. Hay tantos motivos, pero empezaría por el principal sería que es una forma en la que tú puedes decidir. Es un medio en el que, si algo tenemos seguro aquí, son dos cosas. Uno es la muerte y otras es que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Ya lo dijo Benjamin Franklin. Y Entonces, también lo dijo un actor en una película. Entonces, justamente eso fue una manera en la que nosotros vamos a poder decir qué va a pasar, qué queremos que pase con nuestros bienes, con nuestras obligaciones que tenemos y no solamente con eso, también con las personas muchas veces que tenemos a nuestro cargo. No solamente vemos la parte patrimonial, también qué va a pasar con esas personas que tenemos a nuestro cargo. ¿Qué va a generar con esto? Pues el día de mañana que no quede duda de cuál era tu voluntad y que las personas, tus familiares, tus descendientes, las personas que dependían de ti, ¿sí?, quede duda de a quién le va a corresponder cada uno de estos derechos que tienes y estas obligaciones que se tienen al final, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto qué va a pasar? Pues va a evitar conflictos entre ellos, te va a dar certeza, va a ahorrarle muchísimos problemas a ellos y les va a ahorrar también una carga económica muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si tú no decides, alguien lo va a tener que hacer. ¿Quién lo va a tener que hacer? Pues lo va a tener que decir en primer lugar la ley, ¿sí? Y esa ley la va a tener que interpretar alguien, la va a tener que interpretar pues un juez si no se ponen de acuerdo, o le va a tener que aplicar un notario. Entonces es muy importante justamente que utilicemos este instrumento llamado testamento como un medio para manifestar esa voluntad hacia un futuro. Siguiendo contigo, la siguiente pregunta sería, yo entonces considero que con la importancia que esto tiene, debe haber ya mucha gente y una gran cantidad, un gran porcentaje de gente, tanto en México como a nivel país, que han pensado en esto y ya han hecho ese documento. Me encantaría decirte que sí. Ha aumentado en los últimos años de manera considerable. En el Colegio de Notarios hemos hecho un esfuerzo bastante grande, tanto a nivel Ciudad de México como a nivel nacional, para poder transmitir esta cultura del testamento, ¿no? Llevamos ya, ahorita vamos a entrar justamente a este tema del mes del testamento, pero ya llevamos 23 años con esta campaña del mes del testamento, en el cual a raíz de estas campañas y otras muchas campañas que tenemos en el Colegio de Notarios para poder facilitar justamente el acceso al testamento y difundir esta cultura, pero creo que todavía falta mucho. Estamos hablando que en la Ciudad de México, en la última encuesta de servicios notariales,
apenas el 23% de las personas en México, en la Ciudad de México, tenían testamento. 23%. 23%. Yo pensé que era mucho mayor. No. Y en el país no llegamos ni al 8%. Entonces todavía tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Y esta campaña es a nivel nacional, no es nada más a nivel Ciudad de México. Tenemos esta campaña que viene ahora en septiembre, que es a nivel nacional. Ha sido un esfuerzo ya, como les mencionaba, de los últimos 23 años, de la mano con el gobierno federal, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y también pues, cada uno de los colegios, dentro de los cuales está el Colegio de la Ciudad de México, para poder implementar este programa. Sin embargo, también tenemos programas exclusivos de la Ciudad de México que hemos hecho de la mano con el gobierno de la Ciudad de México, en las cuales damos unas facilidades bastante grandes para poder acceder a esto, ¿no? Entonces tenemos estos programas a nivel federal, ¿sí? O sea, a nivel nacional, y programas específicos de la Ciudad de México. Del mes del testamento es a nivel nacional. Y cada uno, dependiendo de las peculiaridades que tengan, cada uno de los colegios estatales pues va implementando las facilidades, los costos, pues que sean aplicados a cada una de estas entidades. Ok, y para ir con esta misma línea, yo preguntaría, ¿a qué edad sería la edad ideal? Si es que se puede contestar y poner una... ¿Puedo decir algo? Creo que me gustaría complementar la pregunta, sería ideal, porque a pesar de lo dicho, no todos están obligados a hacer un testamento. A ver, déjame decirlo de esta manera, distinguido Felipe. Es decir, solamente yo entendería, como contador público, aquellas personas que tienen bienes o que tienen derechos, ¿sí? Pero si yo no tengo nada de nada, ni de nada en propiedades, en derechos, entonces, ¿para qué hago un testamento? ¿O también tendría que hacerlo? Yo creo que sí. Habría que distinguir aquí dos cosas. El testamento no es para lo que tienes ahorita. El testamento es para lo que puedes llegar a tener. Ok. A ver, primer punto. Si bien es cierto que estamos seguros de que nos vamos a morir, lo que también es ciertísimo es que no sabemos cuándo. Es totalmente de acuerdo. Esto es, entonces... Este siglo. Pues sí, sí, eso sí. Mira, ya le pusiste certeza. Ya por lo menos. Sí, bueno, ya dije algo preciso para que veas que los contadores les gustan los números. Exacto, claro. Y poner cosas. Claro. Un periodo. Exacto, por lo menos algo limitado. Pero entonces, y desgraciadamente esto puede llegar muy joven, muy grande, a una edad mediana, entonces esto no lo sabemos. ¿Qué va a pasar? El testamento no es solamente para cuando de los bienes que nosotros tenemos, podemos prever de los bienes que lleguemos a tener. Okay. Entonces, no, la respuesta sería no. Puede llegar a ser que en algún momento, si tú a lo mejor dices, no, es otro de los grandes mitos, ¿no? Okay. Oye, solamente para estas grandes fortunas, estas Exacto. personas que tienen grandes cantidades, no, permitan. Lo que llegues a tener, algo tienes, algo debes de tener. Y algo vas a querer que se transmita a tu familia, a tus descendientes, a lo que tú has trabajado. A los más queridos. O lo que llegues a tener. Imagínate que tú el día de mañana llegas a comprar algo y por X o por Y, bueno, ya no hiciste tu testamento, bueno, lo puedes hacer antes sin ningún problema. Okay. Y otro mito que también es importante es que no solamente respecto a la parte patrimonial, ¿no? Es respecto de la parte personal. Otra condición que también es y a lo mejor aquí me voy a ver un poco más sentimental, es el acto de amor más grande que puedes llegar a hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tienes hijos? Claro. Si es importante saber a quién le vas a dejar tus bienes, yo creo que si a todos los que tenemos hijos o hijas, ¿con quién se van a quedar nuestros hijos que son menores de edad o que tienen alguna discapacidad? Claro. Entonces eso es algo importantísimo. Dice, bueno, ya los bienes pues pasarán a segundo término. Entonces yo en mi testamento también voy a poder decir quién va a ser el tutor o la tutriz de mis hijos, quién se va a encargar de cuidarlos, quién se va a encargar de educarlos, quién va a generar, aparte vamos a poder designar también un curador que va a poder ser esa persona que va a estar vigilando que ese tutor ante nuestra ausencia esté administrando y esté haciendo las cosas de una manera correcta. Entonces, hay dos aspectos importantísimos, la parte patrimonial, claro, y la parte no patrimonial, ¿no? Que también eso es. Entonces, ¿qué te diría? ¿Cuándo? Pues bueno, claro, teniendo bienes hay que hacerlo, y aunque sin tenerlo, lo podemos hacer,
pero también teniendo hijos es algo importante. Pero además yo quisiera ponerte un punto, y este punto a lo mejor me voy a ver muy trágico, pero a veces hay que poner ejemplos que puedan ser de este tipo para que la gente lo comprenda. Y te doy una pregunta. Imagínate que yo, ojalá, ¿no? 18, 20 años, pero ya tengo muchos más. 18, 20 años, voy viajando con mis padres en un automóvil, sufrimos un accidente, mis padres me pusieron a mí como heredero universal, yo quedo vivo, pero un mes después, consecuencia del accidente, fallezco. Por supuesto. Todos los bienes de mis padres ya son míos. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué va a pasar conmigo si yo no tenía un testamento? Por supuesto. Entonces, aquí es importante que lo menciones y llegar, déjate los 18 o los 20. Conforme a la legislación de la Ciudad de México, podemos hacer testamento a partir de los 16 años. Ok, ojo. Y por favor tomen nota de esto. A partir de los 16 años, siendo menor de edad todavía, correcto, puedo acudir a hacer un testamento para establecer cuál es mi voluntad en caso de que yo fallezca. Correcto. Sobre todo estos casos, este caso espantoso que acabo de poner. Pero imagínate que estás, y claro, aquí lo importante es también decirlo, y esto va a tener una repercusión fiscal, ¿no? ¿Cuándo opera la transmisión de estos bienes? Opera por causa de muerte, al momento del fallecimiento. Entonces justamente es otro de los mitos, es que no hice la escritura, no hizo el trámite. No, a ver, murió papá, le heredó al hijo, y el hijo a lo mejor estaba inconsciente y fallece un mes después, nunca ya pudo hacer testamento obviamente, ya le transmitió los bienes. Ya los bienes eran de él porque él seguía vivo. Exactamente. Inconsciente, pero seguía vivo. Correcto, así es. Dicen los especialistas en doctrinalmente, tú corrígeme, por favor, te ruego, Felipe, que el testamento es inútil hasta que no fallece la persona. Por supuesto. Es decir, da su validez plena, tiene validez plena antes, hasta que fallece la persona, y es en ese momento cuando surte los efectos respectivos. Correcto. Es ejecutable hasta que fallece. Exactamente. ¿No? Porque aquí es donde otra de los grandes mitos que se tiene, que a lo mejor me gustaría aclarar. Yo si hago mi testamento, no le estoy transmitiendo desde ahorita los bienes a mis herederos, ¿no? Oye, qué buen comentario, porque era lo que te iba a preguntar. A ver, hay muchos mitos, hay mucha gente, y aquí a lo mejor Pablo y tú me van a poder ayudar, porque mucha gente dice, ¿para qué hago el testamento? Estoy estudiando mi licenciatura en la universidad, no tengo nada. Un mito, uno. Mito dos, el testamento es para viejitos que ya están esperando morir. Mito tres, si hago mi testamento ya me van a quitar desde ahorita mis cosas. Correcto. No sé si hay algún cuarto o quinto mito, pero son los tres mitos que más he oído y que recuerdo y que me gustaría que... Y que también algo que se queda para siempre. Eso ya no lo puedo mover. Ya lo hice y ya no lo puedo. Ya hice el testamento y ahí ya quedó. Entonces ya mi esposa ya me da fría la cena, etcétera, ¿no? Sí, mis ya hijos me ya no me saludan. Es correcto. Claro, importantísimo. Qué buena pregunta. Una de las características del testamento es que es revocable. Así, en su propia... ¿Nos puedes explicar qué significa eso? Porque, bueno, quizá a lo mejor como abogados y contadores podemos entenderlo, pero tenemos estudiantes escuchándonos que están en ese proceso y yo invité a que invitaran a mucha gente a que nos siguiera. Excelente. Justamente que esto, yo puedo hacer un testamento hoy, cambio de opinión. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las condiciones de vida de cada uno de nosotros, condiciones familiares, mi propia voluntad, la puedo cambiar, ¿sí? Y como bien decías, Pablo, el testamento es válido desde un inicio. Pero ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a poder ejecutar? Hasta que fallezca la persona. Entonces eso hace que yo puedo cambiar tantas veces como yo quiera mi testamento. Insisto, cambió mi voluntad, cambiaron mis circunstancias. A lo mejor, estando soltero, yo voy a decir, pues a lo mejor yo le quiero dejar mis bienes a mi hermano o a mi hermana, ¿no? Oye, resulta que ya me casé, pues entonces ahora se los quiero dejar a mi esposo o a mi esposa. Perfecto, muy bien. Oye, ya tuve hijos. Bueno, entonces ahora se los quiero dejar. Entonces puedo ir cambiando. Ya tuve hijos, ahora resulta que yo tenía una casa. Pues me ha ido muy bien, compré otra casa, entonces ahora le quiero dejar una casa a uno, otra casa a otro. Entonces puedo ir cambiando el testamento tantas veces como yo quiera. Y aquí vendría la pregunta que en ocasiones anteriores siempre he hecho. Fallece Juan Pérez, digo, para poner un nombre y una persona X.
Fallece Juan Pérez y este señor pues tenía la costumbre de cambiar su testamento pues por lo menos cada año. ¿Cómo puede saber la familia, los herederos, cuál fue su última voluntad? Porque a lo mejor abren un portafolio y están 30 testamentos ahí. Es más, lo dejó en otro lado, está en la oficina. Están en la oficina. O nunca lo recogió de la notaría. Exactamente, así es textual. O sea, hay muchas personas que ahí les hablas, oye, está en el notario, oye, vente a recoger tu testamento. Sí, ahí voy. Y nunca lo recogen. Pasaron los años y ahí sigue archivado. Y ahí sigue, exactamente. Muy buena pregunta. Nosotros como notarios, al momento de que se otorgue ante nosotros un testamento, tenemos la obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Y esto se replica a nivel nacional. O sea, un notario ante quien se otorgue va a tener que dar un aviso ante la dependencia que marca su legislación local, ¿no? Hay que recordar que la legislación notarial hay legislación notarial por cada una de las entidades. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa o qué es lo primero que hace una persona o debe de hacer una persona que falleció su padre, su madre, que tienen justamente este interés de saber, de tramitar su sucesión? Pues acudir justamente ante notario. Pueden acudirlo ante un juez, ahorita les voy a explicar justamente cuáles son las diferencias. Y este juez o este notario, que son las dos únicas personas facultadas para poder pedir esta información, van a solicitar un informe al Archivo General de Notarías de su entidad. Y este notario, y ese Archivo General de Notarías, a su vez, va a hacer una búsqueda en un registro nacional de avisos de testamento dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entonces, para complementar esto, a lo mejor me salté un poquito este paso, tú el día de mañana vas conmigo, haces tu testamento. Yo voy a dar un aviso al Archivo General de Notarías y el Archivo General de Notarías, a su vez, da este aviso, da esta información a un registro nacional de avisos de testamento. Entonces, al día de hoy nosotros podemos saber exactamente si esta persona hizo un testamento en el Estado de México, en Baja California, en Morelos, en donde quiera. Entonces yo llego contigo, Pablo llega contigo con un testamento de una persona que nos dejó como herederos. Qué bueno. Ojalá. Claro. Que no necesariamente... De sus deudas, déjame aclararlo. Pero ahorita vamos a comentar. Ahorita va a comentar, sí. Él nos puso como herederos y llegamos ambos contigo. Y es un testamento de hace 10 años. Y llegamos a decirte, pues, ¿qué crees? Que pues Pablo y yo somos los únicos herederos de este señor que era un recontra multimillonario. Rico MacPato. Rico MacPato, exacto, claro, exacto. A eso exacto. queremos referirnos, claro. Sí. Y entonces, ¿tú con ese testamento trabajas? Podemos iniciar, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque me estás acreditando justamente que tienen algún interés justamente jurídico con algún documento, pero tú me vas a poder decir, oye, Felipe, yo te conozco, por favor, te lo juro que ese es el último testamento. Híjole, pues, nos podemos conocer, confío en ti plenamente, yo voy a pedir ese informe al Archivo General de Notarías y ahí me va a arrojar si ese es el último testamento. Y a lo mejor este señor Juan Pérez cambió el testamento y dijo que todo se lo dejaba al Monte de Piedad. Correcto, así es. Entonces, ¿qué te tendría que decir? Pablo, Salvador, ¿qué crees? Pues no te toca. Oye, pero aquí tenemos el testamento. Que bueno, esa no fue su última voluntad. Tenemos un documento. Acuérdense que el testamento posterior va a revocar el anterior. Entonces, por regla Por eso general, se llama revocable, que es revocable. Justamente que va a dejar sin efecto el anterior. Okay. Entonces, deja sin efecto y justamente por eso se dice que es tu última voluntad la que manifestaste en ese testamento. Ok. Imaginémonos que Rico MacPato nos hereda a ambos, o a los tres, para no discriminar. Sí, a los tres. A él menos porcentaje, pero adelante. No, porque si no, no podría ser 40-20. Si no, no podría ser 50-50. Pero viene la parte fea. Pablo, tenemos que pagar impuesto por ese dinero que nos está dejando. Esa bóveda donde se bañaba Rico MacPato. Pero yo voy a agregar todavía otro ingrediente en este pozole. Pozole jurídico. Nos está faltando la lechuguita. Yo creo que hace falta algo. A ver, déjame decirlo. Es el testamento. Ajá. Aquí Rico MacPato dijo que nos dejaba a nosotros tres, 40-40-20, su masa patrimonial. Sin embargo, el señor respectivo tenía 2 cuentas en instituciones de crédito.
una institución en la casa de bolsa X y otra en banco Y. La pregunta es, aquí dice que estamos 40-40-20, pero el señor cuando abrió sus cuentas, Rick McPato, dijo en la casa de bolsa que el beneficiario iba a ser la más querida. Daisy. La más querida Daisy, claro, obviamente. Y en el banco dijo que la más querida iban a ser los hijos de Daisy. La pregunta es, eso es diferente a lo que dice el testamento, ¿qué es lo que vale? A ver, ahí tendríamos una pregunta, Capciosa. no, pero muy técnica, ¿no? Muy técnica, exacto. Tenemos distintas disposiciones en el sistema financiero, en el cual hablamos de instituciones de crédito, hablamos de casa de bolsa, hablamos de instituciones de seguros. Instituciones de seguros, o ciertas disposiciones del sistema financiero en las cuales podemos establecer nosotros justamente una disposición que va a pasar después de que yo fallezca con esos recursos. En el contrato de apertura de la... O modificación al contrato. O modificación. Y ahí justamente dice la ley que se va a entregar a los beneficiarios y a falta de los beneficiarios a los que establezca la legislación común. ¿Qué es la legislación común? El testamento, el código civil. Entonces, dicho lo anterior, era muy importante esta precisión. Qué bueno. Sí, porque aquí... En materia del testamento lo tenemos aquí y tenemos dos cuentas bancarias, casa de bolsa y la del banco. Entonces, a pesar de que el testamento diga los tres como herederos o legatarios, tenemos que lo que dice la casa de bolsa, aplicamos el artículo 201 del mercado de valores, que establece... Casi no sabes, mi querido Pablo. Exactamente, que establece en forma precisa qué es a los beneficiarios. Okay. Y aparte de eso, y el artículo 52, segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que se lo entrega también a los beneficiarios. Eso es muy importante Aquí, saber. si estuviera yo jugando póker, diría que beneficiario mata heredero. En esa materia, sí. Es una disposición mortis causa y ya... Pero muy importante, Claro, muy importante, porque esa persona, Rico McPato, tiene efectivo, cash, pero aparte tiene propiedades y aparte tiene deudas y aparte tiene otras cosas. Pero hasta ahí lo dejamos. Aquí justamente es una de las cuestiones más importantes que me gustaría aclarar, que eso... Todo esto lo vamos a ver justamente, y es una de las partes más importantes de la función del notario. ¿Qué va a pasar? Tú el día de mañana me dices, oye Felipe, quiero hacer contigo el testamento. Vamos a tener una plática previa al otorgamiento del testamento para que justamente tú me des a conocer esta situación. Y justamente te digamos y te asesoremos de una... Es una de las funciones fundamentales del notario. Asesorarte de cómo ir haciendo justamente y dándote a conocer todas estas excepciones, ¿no? Oye, a ver, yo tengo un seguro, oye, yo tengo que entra, que no entra, tengo casa de bolsa, tengo banco, etcétera, etcétera. Entonces, justamente esa es una de las funciones importantísimas del notario, que damos esta asesoría antes de hacer el testamento. No llegar y decir, oye, ¿sabes qué tal? Nosotros vamos a interpretar esa voluntad de la que estamos de la que tú quieres, justamente, y te vamos a asesorar para que tú hagas justamente ese testamento de la manera. O a lo mejor quieras cambiar justamente estas disposiciones en tus contratos, como bien dices, modificándolo, ¿no? Entonces, por supuesto. Porque muchas personas hoy sucede que no saben dónde están los contratos, no saben dónde están los beneficiarios. ¿No se acuerdan quién fue el beneficiario? Falleció hace 6 años la persona y no le avisaron al banco por temor. Y siguen firmando todavía con la cuenta bancaria, con el token. ¿No? Por supuesto. Entonces, y aquí tomo lo que dijo Felipe, también muy importante, la relación y la calidad moral del notario. Entendemos que todos tienen una calidad moral maravillosa, pero la relación, la calidad moral, los valores del notario son muy importantes, porque va a ser como un confesor, digamos, jurídico, no espiritual, en donde de alguna manera le va a aconsejar adecuadamente a las personas. Por supuesto, y aquí justamente es algo importantísimo. Cuando entran a hacer el testamento, no es de, oye, trata de entrar el hijo y el nieto. Claro. No, a ver. Y le atinaste justamente. Yo aquí les digo, aquí es como con el padre confesor, le atinaste, yo les digo, aquí lo que tú me dices, aquí se queda. Exactamente. ¿No? Y podamos a platicar. Y tú puedes aquí libremente, oye, si algún momento recibiste alguna presión, no, aquí va a ser tu voluntad. Todos fuera. Todos fuera. Tú y el notario como en un confesionario. Como dice el dicho, lo que pasa en Texcoco, ahí se queda. Exacto. Así es. Esa es una de las funciones de nosotros, justamente. También, ¿sabes qué? Vamos a dar fe de que estaba libre de toda coacción. Claro.
Y que además estaba en su sano juicio la persona, y que estaba coherente, que estaba cuerdo, y que no estaba bajo ninguna presión. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos con este tema que se está volviendo apasionante? Estupendo. Muchas gracias. Lo más relevante en pocas palabras. 21 de agosto. México lidera el crecimiento de empresas de inteligencia artificial en América Latina. Santander y Endeavor, de acuerdo con el reporte La Era de la Inteligencia Artificial en México, Panorama, Tendencias y Datos 2024, elaborado por Banco Santander y Endeavor. El número de compañías de este tipo aumentó 965% en 6 años en el país. El país experimentó un aumento impresionante en el número de empresas de inteligencia artificial entre 2018 y 2024, liderando el crecimiento en Latinoamérica con la tasa más alta de la región. 22 de agosto. Inflación en México. Comida, luz y gasolina entre lo que más se encareció en lo que va de agosto. En la primera quincena de agosto, la gasolina tipo Magna registró un alza en el nivel de precios de 0.46% respecto a la quincena previa, siendo el producto del INPC con mayor incidencia. El limón, la calabacita, la luz y las colegiaturas también registraron encarecimientos en este periodo. 23 de agosto. PIB crece menos de lo previsto y confirma un enfriamiento. La economía creció 1.0 anual en el segundo trimestre, su menor cifra desde 2021. Durante la primera quincena de agosto, México registró una tasa de inflación interanual de 5.15% a nivel nacional. Este nivel se mantiene todavía lejos de la meta establecida por el Banco de México, 3% más menos un punto porcentual. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 840, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Por la relevancia del tema, en primera instancia, Arturo Morales Armenta nos informa de todos los detalles respecto a los novedosos lineamientos para la operación del buzón IMSS, dados a conocer por este instituto el pasado 5 de agosto. Mientras que Vicente Velázquez Meléndez nos habla de la nueva ley sobre la trata de personas y protección a las víctimas de delitos laborales y su relación con las empresas, obligaciones patronales y el impuesto sobre nóminas. Además, encontraremos un interesante artículo de Ramsés Pérez Palacios sobre la ventanilla única de comercio exterior mexicano, su fundamentación, beneficios, registro e importancia. Del mismo modo, podremos consultar muchos otros artículos con temas como la estructura de las normas de información financiera, la problemática en México del impuesto sobre hospedaje de corta duración por plataformas tecnológicas, en específico en el caso de Airbnb, la suite fiscal y los actos de dominio y el procedimiento administrativo de ejecución, la notificación en buzón tributario y resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al respecto, la actualización del Sistema Único de Autodeterminación, la emisión del CFDI con complemento Carta Aporte versión 3.1, el Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Servicios, o CERSE, dado a conocer por Prodecon, la ya clásica Fiscorrima, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 840 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. Tenemos varias preguntas de nuestro auditorio, vamos a darles salida a esas preguntas, pero yo quisiera empezar preguntando, ¿cuál es la diferencia cuando una persona fallece en que tenga testamento y la persona que no lo tiene? Correcto. A ver,
En ambos casos se abre su sucesión. En ambos casos. En ambos casos, esta sucesión. ¿Y qué va a pasar? La diferencia es qué va a pasar y a quién se le va a transmitir justamente esos bienes, todos estos derechos que tienen y, como bien lo platicamos, obligaciones. Aquí la diferencia es que en lugar de que yo lo haya hecho voluntariamente y decir a quién le van a tocar, aquí en un intestado, en lugar de ser una sucesión testamentaria, nos vamos a ir a una sucesión intestamentaria, legítima, intestado, dependiendo ya cómo le querramos llamar, pero son los conceptos. Y justamente es intestado, pues porque no tiene testamento, intestamentaria por lo mismo, ¿no? Y aquí, ¿qué va a pasar? La ley va a suplir esa voluntad que yo no manifesté. ¿Y qué va a pasar? Los parientes más cercanos son los que van a heredar. Y aquí vamos a entrar a varias cuestiones. Una, tenemos que acreditar justamente ese parentesco. ¿Con qué se acredita? Pues con cosas muy sencillas como las actas de nacimiento. Cada vez hemos tenido una mejor justamente esta cuestión de empezar a utilizar cada vez más las actas de nacimiento para prácticamente muchos trámites identificar a las personas, pues cada vez han sido más útiles. Pero vamos a tener que justamente acreditar ese parentesco, ¿no? Y muchas veces ustedes han escuchado historias de terror en el que, híjole, pues es que no me registró mi papá. La concubina o el concubino. Ahorita vamos a entrar a este tema justamente. Oye, o estaba mal escrito el nombre, o alguna deficiencia de estos que, bueno, ahí ya nos va a generar un poquito de problema y un poquito de mayor, o sea, no es la peor historia no tenerlo, pero justamente ya vamos a entrar a tener que presentar a toda esa documentación para acreditar justamente el parentesco. Segundo, no, al final del día no era mi voluntad justamente a lo mejor decirle yo, como les decía, yo tengo 2 casas. Entonces a lo mejor yo tengo una casa de 1 millón y la otra de 1,5 millones y a lo mejor uno se lo quería dejar a mi esposa y la otra a mis 2 hijas, ¿no? Entonces a lo mejor si es por intestado esa voluntad yo nunca la manifesté. ¿Cuántas veces no han llegado a la notaría y llegan y te dicen, es que mi papá quería que yo me quedara con todo? Híjole, pues no lo dijo. No lo dijo a tiempo. Entonces, en la cena lo dijo. Me lo platicó en su lecho de muerte, se los juro. Híjole, ya no te está creo. Para que... Pero no lo hizo en la forma en lo que le marca la ley. Entonces, ¿qué va a entrar? La ley suple esa voluntad y va a decir, pues ¿quién va a ser? Como no lo hizo en la forma establecida en la ley, van a entrar los parientes más cercanos. ¿Y quién van a ser los más cercanos? Pues vamos a empezar en primer lugar por cónyuge e hijos, ¿sí? ¿Sí? Con ciertas reglas dependiendo de dónde era el domicilio y demás, y con ciertas reglas dependiendo del régimen patrimonial del matrimonio y demás. Concubino, concubina también van a entrar, se van a asimilar en ese sentido. Pero solamente si nada más hay, porque luego hay algunos que tienen esposo o esposa y además tienen por el segundo o tercer domicilio. Por supuesto, entonces en este caso justamente es solamente una de las personas, ¿no? Es decir, la concubina existe, o el concubino, en la medida que no es esposo o esposa. Sí, si no, eso no se llama concubina, se llama otra manera. Se llama concubino, exactamente. Exacto. Ya se llama segundo domicilio. Se llama otro contribuyente. Pero ojo, pero al final del día... Es simplificado de confianza. Exactamente. Es un simplificado de confianza, exactamente. Pero justamente, por ejemplo, al ser el concubinato una situación de hecho que sí genera derechos, la tenemos que probar. Entonces, al final de la historia tenemos que llegar con un juez para poder acreditar este concubinato, para acreditar que sí bebíamos en común, que sí llevábamos tiempo, que estaba libre de matrimonio. O sea, todos los requisitos que teníamos para poder reunir tener el concubinato, pues lo tenemos que justamente acreditar ante un juez. Ahí sí es un juez porque tiene que juzgar y tiene que acreditar esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Tan sencillo. Oye, tienes una relación de concubinato, pues muy padre, haz tu testamento. Le evitas un problema tremendo y a lo mejor tenías un concubinato y tenías hijos, bueno, ahí vas a poder repartir justamente cómo vas a quedar así. Si no, la ley te va a decir cómo repartirlo, ¿no? Claro. Entonces, así sería esta Así es. Preguntas del público que nos está llegando. ¿Qué pasa con las herencias en las familias que murieron completas durante la pandemia? A ver, estas tragedias de las que platicábamos, ¿no? Hace unos momentos suceden.
y sucedieron desgraciadamente, siempre va a haber un heredero. Siempre va a haber alguien que va a heredar. La regulación de la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México va a establecer que van a heredar el pariente más cercano, va a excluir al más lejano. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, fallecieron papás, fallecieron hijos, falleció esposa. Pues bueno, nos vamos a poder ir entonces a la línea recta hacia arriba. Oye, había nietos. Bueno, antes de ir hacia arriba vamos a ir hacia abajo. Había nietos. No, ya no había otra generación hacia abajo. Nos vamos hacia arriba. Ya también fallecieron. Nos vamos a ir a los colaterales, a los hermanos, a los primos, así hasta el 4º grado. Hasta el 4º grado. Hasta el 4º grado. Estos grados se cuentan, corrígeme si me equivoco, por el punto de unión. Mi papá es primer grado, mi hermano, el mismo padre y madre, sería segundo. Correcto. Y así los voy contando. Mi tío, mis abuelos serían segundo, mi tío sería tercero y un primo hermano sería cuarto. Entonces vamos a ir justamente tomando el número de personas, excluyendo al primero que están entre la relación del... Y vale más el directo que el colateral. Correcto, así es. Así. Entonces, y si ya de plano, bajo estas reglas, que veo poco probable que suceda que nadie, o sea, vamos, es probable, pero las posibilidades son menores, si llegas a un momento en el que ya no tienes a ningún colateral al 4º grado, pues vamos a llegar a un punto en el que el heredero, quien termina heredando, sí es el DIF. El DIF. El DIF. Ese es el heredero. Okay. Yo quisiera pedirles de favor que hagan una pregunta sobre un tema que hayamos tocado para que la gente nos la responda y se lleve la suscripción. ¿El público? Sí, vamos a hacerle una pregunta al público y esa pregunta que hagamos ahorita sobre algún tema que ya hemos tocado, los que nos contesten correctamente se van a llevar una suscripción. Una sola pregunta. Le dejo primero al notario. Porque está... sí, venga, venga. Bueno, a ver. Puede ser en inglés si quieres, ¿eh? O en francés. Exactamente. Bueno, yo quisiera preguntar si habiendo fallecido la persona tendría obligaciones fiscales. Ya lo comentamos, efectivamente. Okay. Entonces, de las primeras 4 personas que nos contesten correctamente, ahorita le pedimos a Pablo que nos repita la pregunta, 2 por redes y 2 por vía telefónica, les vamos a regalar una suscripción por 6 meses a la mejor revista en el ámbito fiscal que existe en este país, Consultorio Fiscal, que es una herramienta que pues cualquier contador debe tener en su escritorio virtual, porque es una revista virtual, es una revista electrónica, y por 6 meses pues va a ser de mucha ayuda. Y sería bueno que vistieran muy bien la respuesta, ¿no? Entonces, repito, si el fallecido tendría obligaciones fiscales, habiendo ya partido de este mundo. Ok, bueno, excelente pregunta. Marichuy Almanza González, una prima falleció, su esposo estaba por honorarios y no tiene bienes. En el SAT no me dejaron cancelar su RFC porque quieren que se abra la sucesión. ¿Qué opinan? Bueno, te platico desde el punto de vista fiscal. Es incorrecto realmente esto, porque si bien ya entendemos que es importante hacer un testamento y todo, pues posiblemente hay personas que de plano no tuvieron nada de nada, ¿no? Y entonces lo que procede es simplemente acudir al SAT. Cualquier interesado familiar puede, con el acta de defunción y otros documentos que establece la ficha de trámite, solicitar que se cancele el RFC por defunción. Pero tengo que demostrar que la persona pues no tenía bienes, ¿no? Exactamente, pero te lo cree normalmente el fisco no hace checados con... Habría que también, me parece, revisar ahí si estaba obligado a presentar declaraciones periódicas. Sí, por estar por honorarios, sí. Entonces ahí a lo mejor habría que revisar en específico documentación y demás, y es probable que si sí estaba obligado a presentar declaraciones periódicas, tuviera a lo mejor que sí presentar el albacea, justamente este trámite de RFC. Claro. Y regularizar primero su situación fiscal. Se le va a abrir un RFC temporal durante la tramitación de la sucesión y va a concluir, a lo mejor es lo único que va a tener que hacer. ¿Había testamento en la pregunta que cita? No. No, por eso te digo, el albacea se da, tú corrígeme por favor, si de alguna manera, distinguido Felipe, si no, el albacea se da cuando existe un testamento. Si no existe testamento, también hay albacea. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por ley. ¿Y quién sería? ¿El familiar más cercano? Los herederos se ponen de acuerdo justamente quién será el albacea. Es correcto, así es. ¿Y entonces qué habría que hacer? ¿Hay una sucesión legítima? Ahí se puede hacer justamente una sucesión
intestada, intestamentaria, legítima. Pero va a ser inmensamente complicado. Sí, claro. Ante el SAT, Por eso es no le quiero dar ideas al SAT. Por eso es conveniente que tengan testamento. Yo quisiera preguntarte, antes de ir con la pregunta de Estrella Solano, quiero suponer que Rico MacPato fallece, a mí no me dejó nada, pero me nombra albacea. ¿Puedo declinar ser albacea? Sí, es un cargo voluntario. O sea, no porque Rico MacPato me haya mencionado, ya lo tengo que... Mira, el ser albacea tiene... ¿Qué es un albacea? Va a ser un administrador temporal de los bienes de la asociación. Hay muchas teorías de cuáles son la naturaleza del albacea. Pero a grosso modo es el que es administrador de un patrimonio en liquidación, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de la historia fallece una persona, y ¿cuál va a ser esa función? Pues justamente pagar lo que se debe, cobrar lo que le debían y entregarle justamente a los herederos esos bienes. Es un administrador que su cargo va a ser voluntario. ¿Puede cobrar? Por supuesto, por supuesto. Ahí yo le puedo fijar, entonces, justamente, le puedo fijar una remuneración, si no la ley establece justamente cuáles son la remuneración, y puedo llegar a decir, oye, no lo quiero, con la repercusión de decir, oye, vas a perder lo que te dejaron por el testamento justamente por esa remuneración. Justamente estos casos de Rico MacPato, en el que son cuantiosas herencias, pues pudiera llegar a ser un buen trabajo, pero también, y aquí no me dejarás mentir, con responsabilidades importantes. Claro. Fiscales, claro. Sí, claro. Legales, te puedes ir a la cárcel, ¿no? Claro. Porque eres un administrador de un patrimonio ajeno, al final de la historia. Así es. Entonces es importante. Estrella Solano nos dice que a partir de qué momento el albacea puede firmar ante notario la escritura de una casa que ya le habían pagado a la persona que falleció, y para que el comprador pueda ya escriturar esa casa y para que se pueda actualizar el inventario de la masa hereditaria. Por lo que entiendo es, la persona que falleció vendió, a lo mejor en un contrato privado, un inmueble, recibió el dinero, pero no le dio tiempo de escriturar. Por supuesto. Aquí sería lo importante, ¿cuándo lo puede hacer? El albacea es un administrador, no tiene estas facultades de poder disponer de los bienes. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Si bien el inmueble ya había salido del patrimonio, esto lo van a tener que reconocer los herederos en ese inventario y decir, oye, tenemos una obligación todavía pendiente de escriturar este inmueble. Aquí está el dinero, ya lo pagaron, a lo mejor ya se lo gastó, pero existe este contrato, lo aprueban justamente los herederos, pero ¿qué necesitan tener? Van a tener que tener el nombramiento de albacea, ya se ha hecho ante notario o ante juez, ¿sí? Y justamente que estos herederos estén de acuerdo para poder hacer esta escritura, diciendo que se debe se tiene esa obligación a cargo de los herederos. Por eso es importante no entregar dinero si no tengo un contrato, porque quiero suponer que esta persona, estoy elucubrando, recibió el dinero, la persona compró la casa, la pagó al 100%, pero no firmó ni siquiera un documento donde aparece que él compró la casa. Por supuesto. Y aquí yo te diría, no firmar, déjate firmar y no entregar sin firmar un documento, sin firmar la escritura. Claro. O sea, dando y dando, ¿no? Sí, claro. Vas, haces tu escritura ante notario, pagas, te entregan el inmueble y ya si saliendo te pasó algo, pues ya firmaste. Ya firmaste, claro. Y si acaso el dinero recibido previamente a través de un contrato de promesa de compraventa, que lo único que hace es prometer realizar un contrato futuro. No se está estableciendo ni precio ni cosa en ese... Correcto, así es. Alejandra Galicia, los abuelitos hicieron su testamento y los bienes pasaron a sus hijos por partes iguales. ¿Algún hijo puede renunciar a la herencia y en su caso qué debe hacer? Por supuesto. El aceptar o no la herencia es un derecho que tú tienes. O sea, no estás obligado a aceptarla. Entonces, aquí hay dos opciones. ¿Qué va a pasar si a mí me dejan algo y yo no lo quiero? Repudio, no quiero esa herencia. El término legal es repudio esa herencia. Repudio esa herencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay dos opciones. Una, si fue a través de un testamento, muy probablemente debe decir, hay una figura de heredero sustituto, ¿no? ¿Quién es este heredero que en caso de haya fallecido antes, sea incapaz de heredar o repudie esa herencia, no la quiera? Justamente, ¿quién va a ser ese heredero? Entonces habría que ver en el testamento
¿quién va a ser ese heredero sustituto? Porque eso lo estableció la persona en su testamento. Es la voluntad, es mi voluntad. Porque, bueno, por lo menos en mi experiencia cuando hice mi testamento fue que el abogado empezó a matar a todo mundo. Por supuesto. Yo le dejo todo a Pablo Limón. Venga. Ok. Pero ¿y qué pasa si Pablo Limón fallece antes que tú? Por supuesto. Ah, pues se lo dejo a Pablo Limón hijo. Y si Pablo Limón hijo fallece antes que tú, empieza a matar a media humanidad. Es que hay que prever, porque eso pasa, eso puede pasar. Claro, y fíjate, lo dice, Alejandra nos hace una segunda pregunta. ¿Algún hijo puede hacer su testamento heredando la parte correspondiente de esa masa hereditaria? Por supuesto. Si ya falleció la persona, a ver, como bien decíamos, no tenemos que tener los bienes ya para poder hacer el testamento. Yo lo puedo hacer en cualquier momento. Aunque no tenga nada. Aunque no tenga nada. Ahora, vamos a pensar que ya fallecieron los papás, este hijo no ha hecho nada, no ha tramitado nada. Yo puedo hacer el testamento sin mayor problema. Yo puedo decir, oye, esto, porque al final decía, acuérdense lo que les comentaba, la transmisión de propiedad opera al momento de la muerte. Yo ya soy dueño, me falta hacer algunos trámites, me falta formalizarlo, pero yo ya soy propietario. Fíjate que Diego Olvera, le mandamos un saludo, ha sido seguidor de este programa, plantea una duda muy interesante. El valor exento de 700,000 UDIs que va a considerar el notario para no retener ISR, ¿será el valor de la UDI en 2020, fecha en que recibió el pago la persona fallecida? ¿O será el vigente en 2024, que es la fecha en que se emite la escritura? Yo pensaría que ni uno ni otro. Porque no se está enajenando. Bueno, sí está enajenando. Enajenar significa toda transmisión de propiedad. Pero 14 fracción primera Código Fiscal. Es decir, no, aquí lo que aplica es el artículo 93, fracción 22ª, que establece que se consideran ingresos exentos los ingresos recibidos por herencias o legados. Correcto. Entonces no tengo que aplicar las 700,000 UDIs porque no estoy vendiendo. Y nada más para complementar la idea, antepenúltimo párrafo de ese artículo 93 también cita que si no se informa a la autoridad fiscal en la declaración anual respectiva, pierde su calidad de ingreso exento. Y 150 tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Correcto. O sea, la persona tiene que informarlo, pero ¿en qué año? ¿En el año en el que se escritura o en el año en que recibe el bien? En el año en que se adjudica el bien por herencia o legado. La adjudicación en este caso está siendo hasta que se tira la escritura, que sería el año 24. A ver, lo que pasa es que justamente le estamos dando este título, si bien se transmitió desde un inicio. Desde que falleció la persona. Desde un inicio, pues bueno, como no tenemos la certeza de que justamente lo recibí. ¿Pudo haberlo repudiado? ¿Porque puedo repudiarlo? Pudo haberlo repudiado, puede que no haber sido. Pudo haber fallecido en el ínter. Claro. No. Entonces. No lo declaras hasta que no lo percibes. Si bien técnicamente lo percibiste desde antes, yo creo que si lo das desde antes, no te van a decir absolutamente nada. Yo creo que lo informas, ya lo recibí. Claro. Yo creo que no va a haber ningún problema decir, oye, yo obtuve. No. Pero va a ser muy difícil operativamente hacerlo. ¿Por qué? Porque no va a tener valores. Claro. No vas a saber cuánto vale el inmueble porque no tengo la escritura. Claro. Entonces yo creo que estás cumpliendo. Justamente hace poco tuve una consulta de ese tipo y que presentaron justamente todo hasta la adjudicación. Y era un tema de dinero y el SAT no le gustó mucho. Sí, claro. Era tema de dinero, no era tema de bienes inmuebles. Entonces, porque hicieron transferencia a sus cuentas y en eso al SAT no les gustó mucho que no lo dieran, que lo dieran hasta la escritura, si no, está diciendo que lo tenía que haber dado antes. Entonces, pues es un punto yo controvertible. pienso que sí, por lo citado, porque el artículo que invoqué hace rato, el 56 segunda, de ley de instituciones de crédito, que establece que los beneficiarios son los que reciben. Y si ya hiciste el traspaso a tus cuentas bancarias, pues tuviste que haberlo reportado. La escritura pasa a segundo término. Exactamente. Y es algo cuantificable. Entonces yo creo que habría que distinguir bien. Entre herencia y beneficiario de un... Y sobre todo en qué momento yo creo que lo puedes llegar a cuantificar, ¿no? Esta operación. A lo mejor un inmueble va a ser muy difícil cuantificarlo antes, ¿no? Una cuenta bancaria es muy fácil cuantificar. Es muy fácil. Y más sobre todo si ya hiciste la transferencia. Si movías el dinero, claro. Sí, ya sabes cuánto traspasaste. Claro, por supuesto. Ahora sí, nada más quiero precisar una cosa. El señor está en el lecho de muerte, ¿sí? Y entonces la que lo está cuidando, que es la hija más querida, hace el traspaso cuando está en el lecho de muerte, previendo que vaya a fallecer 6 horas después,
Bueno, eso ya no es una herencia o legado. Eso pudo haber sido una donación que se tuvo que haber documentado. Entonces, por favor, no se calienten los ánimos, espérense a lo que diga el abuelito en su lecho de muerte. Y el banco, o sea, no operar, qué bueno que lo mencionen esto de hacer las transferencias. No hagan las transferencias. El banco debe hacer la transmisión. Claro. Reportarle al banco y que les transmita la prueba, porque si uno se mete y dice, hago un SPEI a mi cuenta, pues van a decir que aquí no es una herencia, ¿no? Claro. O sea, eso no es una herencia, claro. Por supuesto. Paul César pregunta que por qué varían los costos de sucesión testamentaria e intestamentaria en las notarías. ¿No debería haber un arancel? Existe un arancel. Nosotros tenemos un arancel por parte del gobierno de la Ciudad de México que se actualiza año con año. Entonces, claro que existe un arancel. Este arancel permite que en las tramitaciones sucesorias y prácticamente en cualquier acto jurídico que se otorga ante notario, el arancel dice, puedes cobrar hasta tanto, ¿no? Desde hasta. El desde no está. No, hasta. Hasta. Entonces, dependiendo de la complejidad muchas veces en un asunto, ojo, esto es en una sucesión testamentaria. Hay que recordar que en las sucesiones testamentarias o intestamentarias tienen 4 etapas. En la primera de las etapas, que es de la sucesión, saber quiénes son los herederos, hacer esta búsqueda en el Archivo General de Notarías de quién es el heredero, cuál es el último testamento, si hubo o no hubo testamento, ahí no va a depender si es la herencia de Rico MacPato o no. Eso va a ser prácticamente, y dependiendo sí de la complejidad del arancel, dice, bueno, puedes cobrar hasta tanto. Ahí, insisto, no importa ni la cantidad de los bienes ni los valores. Ya a partir de la segunda sección, que es el inventario y los avalúos, y prácticamente ya llegar a la adjudicación, después de la administración, la partición, y llegar finalmente a la adjudicación, el arancel sí establece por el valor de los bienes, ¿no? Es como prácticamente cualquier otra escrituración. Por el valor de los bienes. Por el valor de los bienes, así es. Así es. Y también depende, también es una de las cuestiones que en notaría nosotros tenemos esa función de calcular, cobrar y enterar los impuestos que se causaron. Entonces, si bien está exento de impuestos sobre la renta, la transmisión de propiedad por causa de muerte, en materia inmobiliaria sí tenemos impuestos locales que se tienen que pagar al gobierno de la Ciudad de México o al gobierno municipal. Entonces, eso también llega a variar y a modificarse dependiendo del valor de los inmuebles. Diego, perfecto, muchísimas gracias. Diego Olvera nos vuelve a hacer nuevamente una pregunta. La persona que falleció vendió la casa y recibió el total en efectivo en 2020. Por lo que respecta a la ley antilavado, el monto no superó el valor para prohibir la operación. Y la duda es si ¿qué implicaciones puede haber ante el SAT, ante la ley antilavado, si no existe un documento? O sea, una persona falleció y vendió la casa y después falleció. Okay. Y cobró el 100% de la casa, pero ese 100% no estaba prohibido en los términos del 33 de la ley, mejor conocida como antilavado, porque el nombre es larguísimo. Se nos acaba el programa con el nombre. Sí, claro. ¿Qué implicaciones tendría ante el SAT y ante la ley antilavado y pues cómo se puede escriturar ahora? A ver, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad fiscal, si bien les diría que por regla general no está prohibida, o sea, no estaría prohibida esa operación, lo que tendríamos que hacer es formalizar un contrato celebrado hace cierto tiempo con las repercusiones de tener actualizaciones y recargos, porque se deberían haber pagado estas contribuciones al momento. En ese momento. Lo que es cierto es que la autoridad fiscal, y creo que tú sabrás más de esto, necesita fechas ciertas, ¿no? Entonces va a ser muy complicado justamente darle fecha cierta a ese contrato sin ninguna documentación, sin ninguna... Pero hubo traspaso, se cobró en efectivo para colmo. Efectivo, entonces, si fuera una transferencia, pues bueno, existe un contrato, pero si fue verbal, está un poquito complicado. Fue verbal, fue en efectivo, la operación está muy difícil. Está difícil, habrá que analizarla, aquí no, habría que analizarla en específico, pero sí tiene sus complejidades. Complemento un poco, tal vez lo citado. Ustedes como fedatarios públicos tienen la obligación de reportar de acuerdo a la ley del antilavado. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero la persona que enajenó no estaría obligada a reportar esa operación, salvo que se dedicara habitualmente a
realizar enajenación de bienes inmuebles. Así o sea, aquí no le alcanza el artículo 17 de la ley antilavado. Así es, pero aquí él se está refiriendo al 33 de la prohibición. El monto del pago De fue, pago en fue por abajo del valor que prohíbe el 33 de la ley antilavado. Regina Lulú, buenos días. Una duda. No hay testamento, pero fallece el padre. ¿La esposa sería la heredera o también los hijos? Y si fuera la esposa, ella, todos sus hijos son mayores de edad, la esposa podría hacer una sucesión de los bienes del padre a un solo hijo. La respuesta primero que les tendría que dar es dónde era el domicilio de la persona. Como regla general les diría que si es en la Ciudad de México y en la mayoría de las entidades van a heredar, van a resultar herederos en esa sucesión mamá e hijos. ¿Qué porcentajes? Dependerá de si el régimen patrimonial del que estaban casados, los bienes que tenía la mamá en este caso. ¿Por qué? Porque la o el cónyuge en caso de un intestado va a heredar siempre y cuando va a recibir bienes para equiparar la porción de un hijo. O sea, la ley quiere dejar parejitos a los hijos con la mamá. Entonces, aquí heredarían los hijos justamente. Ok, con un minuto para contestar porque me queda después un minuto para cerrar el programa. No hay problema. Axel Mondragón, si se tienen obligaciones y debe haber un heredero, heredero o responsable de la sucesión, ¿tiene que haber forzosamente alguien que sea el responsable? Sí, claro. Sí, claro, que asuman la responsabilidad a falta de no... ¿Puede ser un heredero? Sí, puede ser un heredero, claro. Ok, me quedó una pregunta pendiente, logramos casi contestar todas, pero creo que el programa fue muy útil, muy productivo para todo nuestro auditorio. Les agradezco mucho a ambos el haber participado. Vamos a repetirlo, por favor. Vamos a hacer una segunda parte, aunque no sea antes de septiembre. Con todo gusto. Pero esto fue para promover el mes del testamento. Que ya viene, nada más para rápido, acudan a su notario. Tiene un costo reducido, se reduce aquí en la Ciudad de México 3,700 pesos. Vamos a ampliar horarios de atención. Acudan a su notario. Háganlo, por favor, subamos ese 6%. 23%. Ven, no me queda más que despedirme. Se despide su amigo Salvador Rotrabanel. Los invito a que nos sigan la próxima semana con el tema buzón tributario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.